escuchan? Alberto. Gusto verte. Están todos silenciados, menos yo. Hola, Ricardo. Gusto verte. Igualmente. No escucho, Ricardo. Y José está con sonido conmigo. Aló, Ricardo. Buenas tardes. Vamos a poner un poquito de música mientras llega la hora de iniciar la clase. Así que todo bien, se escuchaba perfecto. Perfecto. Vale. Carolina, Hola Ricardo, ¿cómo estás? aquí lo más bien. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien también. Esperando que... María José. que- se van a sumar algunos amigos de Argentina, Brasil y España. Así que esperemos que... Erwin, Un saludo, Carolina. Un saludo, Ricardo. Muchas hola Erwin. gracias. ¿Cómo estás? Aquí Igualmente. pendientes de siempre aprender algo, Ricardo. Para eso estamos. No me abrumes. En absoluto. Ay, vender algo. Yo voy a aprender con las consultas. ¿Hay consultas también en este programa? Hay un chat. Hay un No chat. sé Sí. si hay. Y al finalizar Eso, dejaremos el espacio para las preguntas. Claro. claro, eso es bueno ir poniéndolas por escrito, las preguntas en el chat. Que no hay un Q&A, ¿no? Hay un chat. Bien. Te va a tocar responder, Erwin. Bueno, lo estaba haciendo en Misión Cavendish, así por escrito. Hoy Pero llegó, esa es la idea. La idea es de Claro, difundir, y obviamente la parte más importante son las preguntas, porque por es supuesto. donde tenemos Sí, que nosotros ver de que esto funcione. Así que lo más exactamente. interesante para nosotros son las preguntas. Más que... Así es. hoy llegó la invitación de Cavendish para la zona de Patagonia. Ah, qué Correcto. buena esa. Hacemos primero Magallanes. Patagonia y después nos vamos a la zona del Biobío. Ya.
Así que primero el viaje de la macrozona norte, ¿no es cierto?, a la Patagonia. Estábamos viendo ponerle el nombre Patagonia porque es mucho más bonito que decir, no sé, Magallanes. Claro. Nosotros, como tenemos la red de hidrógeno de la Patagonia, Ya. le mandé la invitación de Cavendish a todos los miembros, y llegó hasta España, Portugal y otros 14 países, así que ojalá participen. Nosotros nos fuimos más amplio todavía, esa es austral, Sí, esa, Austral se me olvidó. la mesa austral del hidrógeno. Sí. Hoy día estamos llenos de hidrógeno por todos lados. Recién era la Universidad de Chile. Después de tu intervención, Ricardo, hay un muy buen meeting con los australianos. Va a hablar Jovet y todo, porque estamos nosotros haciendo una cooperación con Australia. Así que esto es prácticamente es como el rotativo que uno iba al cine antes, ¿no sé si me iba a la dando vuelta todo el día. Por la misma plata, hay que quedárselo. Así que no, interesante, porque obviamente que es un socio estratégico Australia, tiene las mismas condiciones nosotros, es un país desértico, así que queremos establecer buenas relaciones con Australia, ¿no? Qué bueno. Carlos, gusto de verte. Hola, ¿Cómo Ricardo, estás? igual. Tanto Bien, tiempo. bien. Así es. Con bastante concurrencia. Sí. Sí. Ya tenemos 81. Sí. Buen relator. Te va a hacer famoso, Ricardo. Freddy, Hola Ricardo, ¿cómo estás? gusto de verte, ¿cómo estás? Gusto de verlo tanto tiempo. Sí, pues. Aquí estamos avanzando en lo que se puede, desde casa ya desde marzo, así que... ¿Y qué tanto se puede? No hay tantas buenas noticias nuevas no hay. Está un poco, el tema está lento, hay como un ruido, una entropía con este tema del hidrógeno que no sé, todos ustedes me imagino que asisten a los webinars y siempre como que se han vuelto en lo mismo y no hay como un salto cuántico el que necesitamos dar para poder avanzar. Y este va a ser uno más de la vuelta. Una vuelta más. Pero bueno, eso es bueno, machacar sobre lo mismo. Algo se gana. Sí. Algo se gana, sí, ¿no? Igual siempre toda presentación deja sus puntos, sus frases y sus inquietudes. Eso es lo bueno de esto. Esa es la idea. Mantener viva la llama del cuento este. Sí, por supuesto. Así que a pesar de las circunstancias. Sí, no, hay que seguir con todo adelante nomás. Ese es el espíritu en realidad. ¿Sabes? Con todo lo difícil que tenemos con COVID, con todo el tema político que tenemos, que está también está como todo en el aire, así como todo difícil, pero hay que seguir. No queda otra. Sea lo que sea, hay que seguir. Sí. No importa. ¿Y qué de José? José Ignacio, bueno, está en sus temas de levantamiento de capitales y está más difícil que nunca. Igual José Ignacio, como ve el tema más internacional, igual hay mucho interés, pero no hay decisión. Yo creo que yo lo miro así, hay algo que está estancando todo y no nos deja avanzar como no es menor la situación, claro. Para los que no estamos conversando de ALCET. Freddy pertenece a ALCET y estábamos hablando de José Galindo, el CEO de ALCET. Sí. Y echamos de menos el trabajo más mancomunado, más conjunto. Sí, supongo que ahora todo esto va a retomar. Esperemos. Disculpa, Freddy, Ricardo.
Sí, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos bastante asistentes, así que quiero darle la más cordial bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es María José Jaque, soy coordinadora del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago, y a nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida a esta clase online que se enmarca dentro de un programa que hemos denominado Formación Abierta USACH, que va muy en línea y en concordancia a la política de vinculación con el medio, que busca la apertura de la universidad y la democratización del conocimiento a distintos públicos a los que a veces no estábamos llegando. El día de hoy vamos a tener la clase titulada Potencialidades del hidrógeno verde en Chile. Expone el académico Ricardo Vega, director actualmente del Diplomado en Economía del Hidrógeno, quien ha dictado más de una docena de cátedras diferentes de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, centrándose últimamente en la transferencia de masas y en el análisis estadístico y diseño experimental, esto a nivel nacional e internacional. Autor de más de 75 artículos científicos en medio ambiente, ingeniería, en alimentos y termolitos de termodinámica de electrolitis. Y se desempeñó como vicedecano de investigación y vicedecano de docencia de la Facultad de Ingeniería, además de haber sido director del postítulo de Ingeniería Medioambiental del Departamento de Ingeniería Química. Les solicitamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados para así no interrumpir la clase y puedan ir dejando en el chat de Zoom todas sus consultas y preguntas que serán recogidas al final para poder exponérselas al profesor Ricardo y que él pueda dar respuesta a la mayoría de ellas. Así que dejo con ustedes al profesor para dar inicio a la clase. Muchas gracias, María José, y a todo el equipo del Departamento de Comunicaciones y de Educación Continua de la Universidad de Santiago. Es una gran oportunidad que tenemos de esta vitrina que se nos ofrece para el hidrógeno y también para la actividad de nuestro centro, que a pesar del poco tiempo que tiene, ya tiene bastante actividad. Sin embargo, no mucha vitrina porque nos hemos dedicado más a trabajar que a exponernos, digamos. Bueno, siempre hay una primera vez. Esta es una de las primeras veces que tenemos la oportunidad de exponernos en un medio como este. Hemos estado en seminarios y otras cosas, pero nunca en una cosa masiva así como esta. Muy interesante. Muchas gracias de nuevo, María José. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. La potencialidad del hidrógeno verde en Chile. Ahí lo tenemos. Potencialidad del hidrógeno verde en Chile. Un poco para la presentación, habrán muchos que no nos ubican. El equipo con el que yo trabajo pertenece a la Universidad de Santiago. Ahí. Pertenecemos a el Centro de Economía del Hidrógeno, que depende del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Centro que, como decía, nació en el año 2016, a mediados de año, y ya ha venido realizando distintas actividades, participación en proyectos importantes, cooperación con el Ministerio, con la CNE, en fin. Y internamente hemos incursionado también en pregrado, en posgrado, en artículos, en fin. Hoy día voy a centrarme en lo que es el hidrógeno y voy a partir por el interés. ¿Por qué el hidrógeno? Principalmente este interés viene de la mano con el incremento de los
que acarrea la contaminación atmosférica y el calentamiento global. Todo esto asociado al producto, el dióxido de carbono, que es producto de la combustión de los recursos fósiles. Y en segundo término, la perspectiva de desabastecimiento e incremento de precios de los combustibles fósiles derivado de su natural agotamiento, de las fuentes de los cuales proviene. Y finalmente, la asimetría global de la disponibilidad de energía por esto mismo, por el desabastecimiento, y como el petróleo no está, los fósiles no están uniformemente distribuidos sobre la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces es que se generan conflictos y inequidad social también. Por lo tanto, los países empezaron a buscar alternativas de solución a estos tres problemas y han derivado en el hidrógeno. Recordando en realidad que el hidrógeno había sido, hace muchos años, una fuente muy importante de energía, por una parte, y también como sustentador, recuerdan de los Zeppelin, ¿no es cierto?, hacían su sistema de flotación con hidrógeno. Y precisamente eso fue lo que mató al hidrógeno de su uso por el desastre del Hindenburg. Si ustedes recuerdan, el Zeppelin alemán en Nueva York. Entonces, eso fue un desastre gigantesco que hizo desaparecer prácticamente el hidrógeno de la industrialización. Pero tenemos que recordar que a pesar de esas circunstancias, la producción actual de hidrógeno asciende a 60 millones de toneladas anuales. Uno se está preguntando, bueno, ¿y por qué tanta historia ahora nueva con el hidrógeno? Si no es nuevo, es viejísimo y además es muy ampliamente producido y utilizado. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo está aquí. El 68% de este hidrógeno actual es producido por gas natural. O sea, le pusimos un color gris para identificar su procedencia. 19% es obtenido del petróleo, gris también. 11% es del carbón, también gris. 2% viene de electricidad de centrales térmicas, también gris. Y 3% de electricidad fotovoltaica e hidráulica, y ese lo llamamos verde. Y toda otra fuente que hoy día se está volcando a producir electricidad para generar, ¿cómo se llama?, hidrógeno renovable, ¿no es cierto?, lo vamos a clasificar como verde. Las principales productoras son la industria del amoníaco, las refinerías de petróleo. Eso se llevan la primacía. Pero también hay que recordar que tiene un amplio uso, un uso extensivo como combustible en la industria aeroespacial. Y por lo tanto, entonces, ese se suma a esta. Y nada quita, mantengamos en mente entonces esto, que son 60 millones de toneladas anuales que se está produciendo, prácticamente el 97% se está produciendo en forma gris, o sea, contamina. Todas estas fuentes que producen hidrógeno contaminan, por lo tanto, lo que se quiere ahora es eliminar ese sistema y producir hidrógeno verde, vale decir, con fuentes no contaminantes, renovables. Y así entonces los países han tomado carta en el asunto y han empezado entonces a plantear acciones internacionales, por ejemplo. Y hay estos países, principalmente la llevan, pero en realidad son como 50 países los que están ya con acciones declaradas en el hidrógeno en sus respectivas industrias y sociedades. Aquí tenemos California, en Estados Unidos, cuyo foco está en transporte. Y en transporte de carga y buses, y resulta de que en muchos de los países que vemos ahí en la lista, todos están en transporte. Transporte en Alemania, transporte en Francia, uso en transporte en China, qué sé yo, Japón, tiene un poco más amplio. Él está viendo hacia una sociedad basada en el hidrógeno, que es un poco nuestra historia en el Centro de Economía del Hidrógeno, ¿no?
Australia se está configurando como un proveedor ya de hidrógeno gris, y luego va a empezar con hidrógeno verde, ¿no es cierto? Exportación, ya está haciendo algún tipo de exportación a Japón. Y Corea del Sur es un país tremendamente tecnológico, como todos sabemos, y entonces también está preocupado de los vehículos, y tiene una meta al 2030 de uso del hidrógeno en vehículos, lo que representa más del 1% del parque actual, casi del 8%. El Hydrogen Council proyecta 475.000 millones de dólares de inversión al año 2030 en economía del hidrógeno. Entonces, la economía del hidrógeno en realidad es todo lo que existe, la industria, la sociedad, qué sé yo, se mueve. Hoy día nos movemos prácticamente somos una sociedad del petróleo, una sociedad de los hidrocarburos fósiles. Y todo se mueve, pues todos los motores, los autos, la industria, la maquinaria, todo gira en torno a esa fuente de energía. Lo que queremos con el hidrógeno es reemplazar precisamente ese centro de giro por hidrógeno. ¿Y qué se ha llegado? A que en esta búsqueda de las mejores condiciones para producir hidrógeno verde se han identificado algunos frontrunners, como los llama unos carreristas de primera línea, como los denominó Eduardo Vitrán. Esta conferencia es de él. Y él identificó, ¿no es cierto?, a estos corredores de primera línea, que son Marruecos, Australia y China, pero dice que finalmente el campeón de la carrera va a ser Chile, porque Chile tiene un norte y un sur con condiciones privilegiadas para la generación eléctrica fotovoltaica y para la generación eléctrica en base a energía eólica en el sur. Y por lo tanto, entonces, basado en los costos, si vemos esto indica el costo que se puede esperar del hidrógeno en estas regiones con este color, en este mapa, son de $1,6 por kilo. $1,6 por kilo. Vamos reteniendo esas cifras que son señeras. Y en cuanto a la proyección de cuánto se puede producir, entonces estamos aquí, IRENA en el 2018 entregó esta proyección que es muy interesante y en la cual coinciden varios predictores, que dice que vamos a pasar de los 60 millones de toneladas, vamos a pasar más o menos en el 50 a 600 millones de toneladas en el 2050. O sea, 100 veces lo que tenemos en este minuto. 100 veces lo que estamos produciendo aquí ahora en el 2020, que estamos por aquí, 60 millones de toneladas, vamos a esto, ¿no es cierto? Queremos llegar a 600 millones de toneladas, con ingresos de más de 2,5 trillones de dólares por año, y empleos para más de 30 millones de personas. Ese es el augurio que tiene el Hydrogen Council en el año 2017. Me voy a disculpar por algunas de estas diapositivas que son un poco añejas, pero que ilustran el punto de manera superficial si quieren, pero lo podemos reforzar con cifras más modernas, con algunos de los participantes incluso que están más actualizados. La respuesta nacional, ahora chilena, en este tema ha sido que, en vista de que se ve tan promisoria la generación de hidrógeno verde por el efecto de que tenemos sol y viento baratos, digamos, gratis, ¿cierto? Gratis. Entonces es que hemos empezado la actividad, primero para prospectar, ¿no es cierto?, en la academia, en la empresa, en los sectores gubernamentales, cuáles serían las posibilidades de participación de Chile en este tema. Y alrededor del 2013, diría yo, tal vez un poco antes, desde Corfo, se visualizó este tema. El Ministerio de Energía continuó la iniciativa y hoy día tenemos al ministro de Energía,
plenamente convencido y es un fuerte impulsor de esta iniciativa. También se han generado otras instancias, como por ejemplo la misión Cavendish, que viene del Club de Innovación, ¿no es cierto?, que es una instancia que se ha establecido en torno al hidrógeno. Salió ¿cómo se llama?, la Asociación del Hidrógeno, H2 Chile, en fin, una serie de otras. Tenemos entonces ahora un conjunto de instituciones que están mirando y tienen una participación muy activa en términos de proyectos, en términos de estudios, en términos de socialización de esto con las distintas comunidades, tanto gubernamentales como académicas y empresariales. Y entonces, en este sentido, Chile ha incursionado ahora más específicamente en ciertas instancias de cooperación con países. Ya ha entrado derechamente con Alemania, aunque Alemania ha tenido una presencia en Chile bastante frecuente, bastante abundante, ¿no es cierto?, a través de Fraunhofer, Jülich y, qué sé yo, la GIZ, CAMCHAL, etcétera, lo estamos permanentemente viendo en contacto con la academia, con el sistema empresarial, en fin, en investigación y desarrollo, en forma muy, muy comprometida. Y otras iniciativas que se han tomado han sido esta misión a Tokio, esta misión ministerial que se hizo en el 2019 a Tokio, y otras más. Entonces quiere decir que el gobierno ya tomó el tema en sus manos. Y continuando con esa precisión ahora en la perspectiva, es que nos encontramos con un uso potencial del hidrógeno en Chile en minería. ¿Por qué en minería? Porque resulta de que la minería ha aumentado su consumo energético prácticamente al doble entre el 2001 y el 2015. Teniendo los combustibles un aumento de 100% y la electricidad de un 80% para una producción de cobre fino que aumentó en un 21%. Y dentro de los combustibles, el uso del diésel es el más importante, alcanzando un 88% en el 2015, cuando no era más que un 63% en el 2001. Resulta entonces de que esta minería, por estas circunstancias, tiende a ser gris, sino negra, y quiere irse a verde. Y entonces, mirando esta gran incidencia de la energía en la minería y mirando lo negra que es, entonces es que se vuelca a mirar la energía solar como un insumo de bajo costo para producir energía eléctrica barata, y de esa forma entonces tratar de mitigar esta problemática de contaminación que tiene. Y eso creo que es mandatorio, y digo creo porque en esto uno nunca está muy seguro, de repente son políticas, digamos, y depende de las situaciones particulares de los países, son las decisiones que toman. En ciertos momentos, ¿no es cierto?, hemos visto que países muy importantes como Estados Unidos, por ejemplo, toma una actitud bastante pro medio ambiente y toma acuerdos importantes a nivel mundial, y después cambia la política, cambian los actores políticos y todo el sistema se viene abajo y estamos en la situación que estamos. Por eso digo creo. Pero parece que la cosa no da para mucho más, y en Chile se está tomando esto muy en serio. Lo de la contaminación, y la visión nacional entonces que se tiene aquí ahora es que se quiere llegar a ser líderes reconocidos a nivel mundial en producción, uso y exportación de hidrógeno, y que se va a hacer desarrollo tecnológico y que se va a levantar un mercado competitivo, o sea, no hay mucho de subvención aquí está en manos de las empresas y qué sé yo. Se va a hacer todo lo inhumanamente posible, así sea. Y buscando el potencial de las energías renovables, que conducen ¿a qué? A tomar el sol, el viento y las mareas, o la energía hidráulica,
para producir la descomposición del agua mediante una electrólisis catalítica y producir entonces hidrógeno y oxígeno a partir de ello. Ese es el driver de todo este cuento. Vamos a usar estos insumos relativamente baratos, digo, relativamente, el hidrógeno y el viento y las mareas para producir hidrógeno, o las olas, un dimotriz. Pero en este minuto Chile no produce ni un gramo, tal vez producimos algo, pero peyorativamente, ¿no es cierto?, ni un gramo de hidrógeno verde. Y tenemos brechas gigantescas, brechas tecnológicas, legales, de seguridad, de infraestructura, de incentivos, y en capital humano estamos tratando de hacer algo, y se lo voy a contar al final de esta presentación, pero las brechas que tenemos son gigantescas. ¿Y a dónde queremos ir? Queremos impulsar o tratar de llegar a una economía del hidrógeno verde. Lo que es, como lo que ya decía, es que se produzca una viabilidad económica tal que toda la industria, toda la sociedad, todo nuestro quehacer económico, social y etcétera, gire en torno al hidrógeno y no en torno a los combustibles fósiles, particularmente el diésel. ¿Cuándo se va a lograr eso? Si lo usamos en minería, como estábamos pensando en la lámina anterior, ¿no es cierto? El diésel es el que la lleva dentro de los combustibles, y entonces, para que entre el hidrógeno, a pesar de los impuestos que se establezcan para ¿cómo se llama?, para la contaminación, es una creencia que tenemos que esta paridad de precio con el diésel se va a producir en torno al dólar por kilo. Mientras no llegue el hidrógeno a $1 el kilo, la industria minera es muy probable que no acoja este switch de diésel a hidrógeno. Y por lo tanto, entonces, en este minuto, como vimos que los precios estaban llegando a unos $6 por kilo, la tarea es aumentar la demanda de hidrógeno por una parte y reducir los costos de producción por otra. ¿Para qué? Para que la productividad de los sistemas de generación sean lo suficientemente eficientes y económicos para que sean aceptados por la industria. Y hablando de brechas, nosotros en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, caramba, que estamos al debe. Fíjense ustedes, es una pasada de avisos, ¿no es cierto? Estamos aquí abajo, en este punto de ¿cómo se llama?, de la contribución del ingreso, del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, a la investigación y desarrollo. Es un tema que hay que mejorar. Ahí alguien tiene que tomar el guante. Y entonces, en base a estas consideraciones, se han hecho convocatorias para hacer pilotaje de uso del hidrógeno en ciertas áreas importantes. En minería, como reemplazo del diésel en los camiones de extracción minera. Ahí hay un proyecto enorme, que es el de Alset, con el que estábamos conversando al comienzo. Corfo entonces le otorgó un proyecto que asciende a $20 millones en 5 años para este consorcio liderado por Alset, pero en el cual participan todas estas organizaciones, incluidas la Universidad Católica y nosotros, la Universidad de Santiago. Y el otro gran proyecto en que el hidrógeno tiene un rol, digamos, protagónico es el de fuel cells para flotas mineras, celdas de combustible a hidrógeno, con énfasis en la minería subterránea. Y estamos hablando de los Caterpillar y otra serie en estos consorcios que se formaron, hay ¿cómo se llama?, participación importante de, obviamente, las OEM de los camiones, la Caterpillar, la Komatsu, en fin, y también participan los grandes en generación de hidrógeno, Engie, Hydrogenis, Linde, etc. Y en investigación, Fraunhofer, Nel, Hydrogen, etc., una de las más grandes, Noruega, en fin, de las cuales vamos a hablar luego. Estos pilotajes son investigación aplicada en el uso del hidrógeno en minería.
Pilotaje en la producción ahora de hidrógeno es algo que parece ser que estamos empezando, aunque todavía no empezamos en realidad, pero estamos considerando fuertemente la necesidad de que haya pilotaje en la producción de hidrógeno aquí en Chile. Lo puse en signo de interrogación porque tengo mis aprensiones. Hay muchos que son, sin duda, que hay que hacerlo. Yo tengo mis dudas y las voy a ir planteando a medida que vaya desarrollándose la... Hay numerosas iniciativas en parques eólicos y fotovoltaicos, muchísimas, para la generación de energía eléctrica, porque todavía no están aparejados con la producción de hidrógeno. Recientemente salió hace un par de meses la noticia que en Magallanes se va a levantar un piloto para la producción de hidrógeno usando electricidad proveniente de energía eólica, en la cual participan Enel, GP, AME, ENAP, Siemens, Porsche, etcétera, una serie de grandes empresas. Entre paréntesis, estas grandes empresas, Siemens y otras, se unieron en Europa a fines del año pasado para acceder a fondos europeos para llevar la industria de la generación del hidrógeno vía electrolítica, de hidrólisis catalítica, ¿no es cierto?, a los niveles de producción que se están requiriendo para estas aplicaciones, cosa que no existía hasta el momento. Lo voy a poner también en un momento más. Y se unieron el año pasado para este efecto, y entonces ya hay un consorcio gigantesco de grandes empresas para hacer que la generación del hidrógeno sea lo más competitiva posible. Y nosotros tenemos aquí ya a un exponente aquí de este tema, Siemens, y con un piloto con energía eólica, cuando habríamos esperado que hubiese sido más rápida con la energía eléctrica proveniente de la fotovoltaica, ¿no es cierto?, porque ha tenido más desarrollo. Bueno, así se dan las cosas en este mundo. Y entonces, vamos sobre la viabilidad de esta inclusión del hidrógeno como energético en Chile. Había dicho ya que necesita una paridad de precios. Sí, a grosso modo, yo lo que apostulo es que debiera producirse una paridad de precio entre el hidrógeno verde y el diésel, alrededor de $1 el kilo, no lo sé, es ser, ¿no es cierto? Ya está hablándose de $1,6 para la zona de tanto del sur como del norte, ¿no es cierto? Y a lo menos, digo yo, si no es así, debería ser un precio competitivo con el hidrógeno que viene del reformado, que es gris. Los costos actuales del hidrógeno verde están entre 5 y 7 dólares por kilo, mientras que el de reformado está en 2 dólares por kilo. Entonces, el gap es bastante grande, pero también hay que decir que hace unos 7 u 8 años atrás el costo era de 10 dólares el kilo. Mientras que ahora, hace unos poquitos años nomás, unos 5 años, ya esto está en 5 o 7 dólares kilo. Entonces lo que digo con eso es que están funcionando muy bien las economías de escala. En la medida en que se masificó, ¿no es cierto?, la generación solar eléctrica con los fotovoltaicos, entonces bajaron de precio los paneles, ¿no es cierto?, y se ha llegado a estos costos. Ya son bastante competitivos, digamos. Entonces, economías de escala es una cosa que imperiosamente tienen que producirse. Una parte, las economías de escala requieren entonces una gran demanda de producciones masivas de hidrógeno. Esto trae problemas que los vamos a evidenciar más adelante también. Y para ir precisando, en términos del consumo, la demanda de los camiones actuales, si nosotros tomamos el parque completo actual y hacemos un reemplazo del 60% del diésel por hidrógeno, que es lo que se está proponiendo en el proyecto de ALCEP, ¿no es cierto? A grosso modo, pongo esta es la regla del 1000, le puse que 1000 va a salir en todas partes, y esa es la cifra que deberíamos tener en mente.
más o menos 1.000 toneladas de hidrógeno al día, pensando en que son como 1.000 los camiones, la verdad es que ya van como 1.500. Pero mantengamos eso en mente. Para 1.000 toneladas de hidrógeno al día, que podrían ser perfectamente los primeros que, el primer conjunto, digamos, que acoja esta iniciativa en Chile, requiere entonces 1.000 toneladas de hidrógeno al día. Aquí entonces pensamos inmediatamente, oye, ¿y hay alguna empresa en el mundo que produzca algo similar a esto? La verdad es que no. Fíjense que la que mencioné recientemente, Nel, la empresa noruega, una de las más importantes en el mundo en producción electrolítica de hidrógeno, tiene una planta que la más grande que tiene es de 50 megawatts y produce 26 toneladas diarias de hidrógeno. 26 toneladas diarias de hidrógeno y consume 50 megawatts. Entonces, parece que la tarea no es tan fácil, digamos. Si la más grande tiene esa capacidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar 20, ¿cuántos serían 5 por 2, 10, 50 plantas de estas? ¿Le vamos a comprar 50 plantas a Nel? ¿La vamos a replicar 50 veces para llegar a estas 1.000 toneladas diarias? Parece que no. No funciona así la economía. Entonces parece que esto está abogando por una electrólisis centralizada y por generación fotovoltaica más eficientes, o sea, las dos cosas, electrólisis centralizada y generación fotovoltaica más eficiente a gran escala. Estamos hablando de más de 1.000 megawatts en generación. Más o menos, cifras redondas, la regla del 1.000 toneladas de hidrógeno requieren más o menos 1.000 megawatts. 1.000 megawatts también en cifras redondas serán unos 5.000 hectáreas de paneles. ¿Ese tema para quién es? Siemens, Engie, NTT, Hydrogenics, Nel, etc. Complicado. ¿Qué más se necesita? Aparte de la electricidad, necesitamos agua desionizada. Osmosis inversa, centralizada de nuevo, porque son cantidades mega, digamos, son cantidades siderales. Estamos hablando de para este consumo, para esta producción de hidrógeno, necesitamos 1.000 piscinas olímpicas por año. 1.000 piscinas olímpicas por año, lo cual se ve grande, pero la verdad es que no es tan grande. No es. Hoy día ya hay empresas de osmosis inversa en Chile, en el norte, que están produciendo bastante más que esto, digamos. Entonces, no es para asustarse. Pero la regla del 1.000 corre. Y aparejado con eso viene problemáticas en almacenamiento a gran escala. Lo único que se me ocurre a gran escala son las cavernas subterráneas. Y como tenemos desierto y tenemos mucho espacio ahí, entre paréntesis, el espacio que parece grande también, 5.000 hectáreas, cuando uno lo mira en el desierto, no pasa de ser un punto de ese tamaño en el mapa que mostré anteriormente. O sea, espacio hay de más, no es para asustarse. Pero estamos hablando entonces de almacenamiento, de distribución y dispensado a gran escala. Redes de hidrogenera. Transporte criogénico, no sé, muy caro. Eso es bastante caro, es peligroso, en fin, las tiene todas. No es seguro. Siguiendo con la viabilidad, entonces estamos viendo que se necesita promover los usos del hidrógeno a gran escala. Aparte de los camiones CAEX, entonces tenemos que pensar en el transporte naviero, transporte aéreo, transporte terrestre, los metros, los trenes, el amoníaco, el alcohol, las centrales de generación eléctrica, pasarla a hidrógeno verde, en fin, todo eso. Mucho de eso se está haciendo, ya hay. No tenemos que estar haciendo nosotros investigaciones, ni mucho menos. Por ejemplo, ya Inglaterra tiene turbinas, ¿no es cierto?, que están funcionando con hidrógeno como combustible, no con fuel cells, como combustible. Y hay aviones también. Airbus hace un par de meses largó ¿cómo se llama?, la noticia de que está construyendo aviones. Los Airbus son los aviones grandes, digamos, de transporte, los más grandes, y los está haciendo funcionar a hidrógeno, sin ningún problema. Y ya tenemos que pensar en exportación, no solamente para el consumo interno, pero qué bueno sería que Chile tuviese, ¿no es cierto?, este piso de demanda de hidrógeno para que se beneficiara de esta tecnología y de esta
este combustible, ¿no es cierto? Y que además pudiéramos exportar a otros países y ganar también ese concepto. Entonces esto nos lleva a que se necesita gestión, o sea, la viabilidad pasa por gestión a alto nivel, que estas cosas no las vamos a poder hacer solos, ni las vamos a poder hacer entre chicos, se va a necesitar entonces que intervengan gobiernos, grandes empresas generadoras, usuarios muy grandes de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso, solos no podemos. Aquí parece que ya está claro a esta altura. Siguiendo con esto, entonces, ahora vienen los problemas estos de soluciones integrales y a gran escala. A eso estamos abocados. A eso tenemos que ver cómo las empresas, cómo la academia apoya a todo esto. Las empresas tienen que invertir, pero lo van a hacer solas internamente con sus capitales internos, van a tener que hacer asociaciones con otras externas. Esas son las conversaciones que vienen ahora. Tenemos las energías renovables, entonces principalmente la fotovoltaica y la eólica, junto con la desalación de agua, ¿no es cierto?, permiten la electrólisis. Y electrólisis hay de dos tipos que la llevan en este minuto, que son la electrólisis alcalina, que es la más antigua, entonces eso tiene ya, no sé, 200 años de operación, se conoce esa operación, la electrólisis alcalina y la electrólisis PEM, que en vez de utilizar ¿cómo se llama?, estos electrodos, usa una membrana como electrodo, ¿no? Estos electrodos de esta naturaleza. Y esa electrólisis PEM es mucho más eficiente, lleva a un hidrógeno mucho más puro, 99.99% de esa, mientras que la hidrólisis alcalina, la común y silvestre, lleva a un hidrógeno que es bastante más barato, pero también bastante más impuro, 99% de pureza, lo cual es bastante más impuro. Y las PEM, para funcionar, entonces las celdas de combustible hidrógeno que vendría a ser una electrolítica al revés, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo principio, solo que de una manera funciona como generadora de electricidad y de la otra como consumidora de hidrógeno para producir electricidad. Estamos aquí entonces en eso, hay que definir cuál de esas tecnologías, ambas, o se van a pelear el mercado, cómo ir a hacer ese asunto. Esos son elementos que van surgiendo. ¿Qué conviene aquí? La tecnología de uso del hidrógeno en los motores de combustión interna, en el proyecto tipo ALSET, ¿no es cierto?, los CAEX, el hidrógeno es inyectado como combustible, así, se quema el hidrógeno. Por lo tanto, no necesita ser 99.9999% de pureza. Entonces podría ser el barato. Ya tenemos productividad. Tenemos entonces el hidrógeno, necesitamos un hidrógeno no tan caro como el que necesita la fuel cell. Entonces estamos bien. Esa tecnología entonces de uso del hidrógeno en máquinas de combustión interna directamente como combustible tiene una ventaja porque requiere hidrógeno barato, ¿no es cierto? No necesita modificar los motores y se puede utilizar en motores de combustión interna y se puede usar en las turbinas de ¿cómo se llama?, de producción de energía eléctrica en las centrales térmicas, y también se puede usar el hidrógeno en el Airbus y todos los otros sistemas de transporte. Tenemos transporte terrestre, transporte marino, qué sé yo, transporte aéreo, y todos ellos se podrían beneficiar del hidrógeno barato por uso en turbinas. Entonces, la primera, digo, en esta transición, porque todo esto va a ir cambiando en el tiempo en la medida que se van puliendo las tecnologías, que se van abaratando las fuel cells, y etcétera, etcétera. Entre paréntesis, el mundo esperaba que las fuel cells estuvieran maduras para fines de este siglo.
O sea, faltan todavía 80 años para que termine esa historia. En estos 80 años, la transición hacia esa tecnología probablemente va a venir de la mano del uso del hidrógeno en las máquinas de combustión interna, casi con toda seguridad. Pero tenemos entonces ahí las centrales, centrales térmicas con cogeneración de vapor y de ¿cómo se llama?, de energía, de electricidad. Tenemos el hidrógeno para usarlo en procesos industriales, el hidrógeno en transporte, el hidrógeno en industria química, en fertilizantes principalmente, y en exportación como hidrógeno como tal para cualquier uso que requieren los países. Esa es la perspectiva que tiene, la potencialidad que tiene el hidrógeno, y sobre todo en nuestro país a gran escala. Vamos a esto, ahí. Para entonces imbuirnos en este sistema tenemos que enfrentarnos a las propiedades del hidrógeno, a sus propiedades fundamentales. Ahí tenemos que... Y como hablábamos del hidrógeno como combustible, ¿no es cierto?, en transporte principalmente, entonces tenemos que entender estas cosas. ¿Qué es la energía específica de los combustibles? ¿Cuál es la densidad de energía de estos combustibles? Y aquí tenemos en esta tablita que al hidrógeno prácticamente no le gana ningún combustible en términos de energía específica. El más alto de todos, 33,33 kWh por kilo. Mientras que cuando hablamos de densidad de energía, prácticamente casi todos le ganan. Porque estamos muy bajos, estamos entre 0,4, si lo usamos como gas, ¿no es cierto?, estamos en 0,4, y si lo llevamos a líquido, lo cual es muy, muy caro, porque tenemos que llevarlos a menos 253 grados Celsius, y el cero absoluto está en 273,16, entonces estamos cerquita, muy, muy caro, muy difícil de hacer, y por lo tanto, entonces, todos nos ganan. Que llegar a esto va a ser muy difícil. Entonces estamos en el 0,4, y mientras que la gasolina común y corriente está de 8 kWh por litro. El benceno, que no es la benzina, ¿no es cierto?, está en 10. El amoníaco, en fin, todos son más altos. Y ni qué decir de los sólidos, el carbón, la madera, es muchísimo más su densidad. Por lo tanto, esto es importante porque el combustible lo tienen que transportar también los sistemas de transporte. Entonces, si llevan carbón, bueno, llevan 15 kWh por kilo o por litro, ¿no es cierto? Y mientras que si llevan hidrógeno, llevan 0,4 kWh por litro. O sea, necesitamos muchísimos litros para llevar la equivalente cantidad de energía que pueden producir el carbón o la madera. Entonces, una cosa por otra, un gran potencial energético, pero una muy baja densidad. Cosas como esa, entonces, tenemos que entrar a considerar cuando nos metemos en el mundo de la economía del hidrógeno. Una transparencia de Fraunhofer que me encanta, y me disculpan si hay alguien de Fraunhofer porque no he dado cuenta de la procedencia, muy ilustrativa porque muestra en términos del requerimiento de potencia por una parte y de energía por otra, cuál es la aplicabilidad del hidrógeno en esos términos. Vemos aquí que el hidrógeno está centrado más o menos en 1 gigawatt, o sea, cuando los requerimientos de energía son del orden de 1 gigawatt y de 100 megawatt, de 1 gigawatt hora, y de 1 megawatt en potencia, entonces estamos hablando de hidrógeno. Las fuel cells y otras caen fuera de ese rango. El SNG, ese es el metano sintético, fíjense ustedes, que compite con el hidrógeno aquí en este ámbito. O sea, están ambos peleando esta zona. Pero hay que ver otras ¿cómo se llama?, consideraciones. ¿Hay huella de carbono en este? ¿Cómo es la huella de carbono en este otro? En este parece que es nula, que quema el hidrógeno, ¿no es cierto?, con oxígeno, y sencillamente produce agua como resultado. Pero aquí no estoy muy seguro. No, pero es que se hace con ¿cómo se llama?, una fuente renovable de carbono. Bueno, preciosismos hay que dirimir de alguna manera.
Y empezamos a ver entonces fuentes de electricidad. ¿Por qué la electricidad nos preocupa tanto? Pues porque es el insumo más importante para la generación del hidrógeno electrolítico. Y entonces, ¿en qué estado estamos en Chile? Bueno, aquí estamos. Esto es lo que producimos con energías renovables. Esta es la energía eléctrica que producimos en, ¿cómo se llama? En forma renovable. Eso asciende a 13.000 megawatts. Este es del sistema eléctrico nacional. Y 24.000 son incluyendo el gas natural, el carbón y los derivados del petróleo. O sea, este es el total que produce Chile en energía. 24.000, de los cuales 13.000 son no renovables, gas natural, carbón y derivados del petróleo, y 11.000 son renovables. Estos son 11 gigawatts, estos son 13 gigawatts. ¿Cuánto necesitamos para producir las 100 toneladas diarias de hidrógeno? 1 gigawatt, en cifras redondas. 1000 megawatts, o sea, 1 gigawatt. Y los proyectos que se están generando, los nuevos proyectos que están en curso, ascienden como a 2 o 3 gigawatts. O sea, todo lo que tenemos hoy día prácticamente en proyectos fotovoltaicos para la generación de electricidad asciende como a 2 o 3 megawatts. Esos 2 o 3 megawatts vendrían a servir para producir 2.000, 3.000 toneladas de hidrógeno. Nada más. O sea, estamos necesitando muchísima más energía fotovoltaica para llegar a los niveles que van a bajar el precio del hidrógeno a niveles competitivos con el diésel. Fuentes de energía mundial van cambiando con el tiempo. Al 2040, ¿y por qué tengo que estar pendiente de esto? Porque resulta de que esto va a afectar la competitividad de nuestro sistema interno de producción de energía. Sistema de energía, ¿cómo se llama? Fotovoltaica, eólica, undimotriz o lo que sea. La va a afectar, porque vamos a tener que exportar, porque vamos a tener que, ¿cómo se llama? Va a cambiar nuestra matriz, en fin, tenemos que estar pendientes de lo que ocurre. Y estamos viendo que al 2030 China va a sobrepasar a Estados Unidos como el mayor consumidor de petróleo. Ese es el escenario, como se viene a la mano. En el 2040 la demanda energética de China casi doblará la de Estados Unidos. Esta es la del 2040, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo, aquí está Estados Unidos y esta es China, y aquí estamos más o menos en la mitad. O sea, el consumo de energía de China va a ser el doble del de Estados Unidos en el 2040. Y India viene detrásito. India contribuye con 1/4 del crecimiento de la demanda energética global. No es menor. 1/4 del crecimiento de la demanda energética global. E India además es el segundo mayor productor de carbón del mundo. Y al 2020 va a ser el mayor importador de carbón. A pesar de ser el mayor productor, va a ser el mayor importador de carbón, superando a Japón, USA y China. ¿Qué usan de carbón? Esta barra café que tenemos aquí, fea, ¿no es cierto? Es carbón. India, China son los consumidores más grandes de carbón y también de petróleo. Y aquí lo estamos viendo, de petróleo. Latinoamérica no tiene nada prácticamente, somos sumamente ecológicos. Nosotros no afectamos el medio ambiente prácticamente. Esto sí lo afecta. Latinoamérica es re poco lo que hace. Lo que esperamos es que esta barra amarilla es que se incremente muchísimo, muchísimo más. La solar, ¿no es cierto? Las renovables, la bioenergía, ¿cómo se llama? Aumente muchísimo más. Bueno, preocupados del futuro del hidrógeno, ¿no es cierto? Tenemos que... Ahí. Tenemos que hay un concepto que se llama el hybrid, es esa electricidad híbrida, hidrógeno y a una red eléctrica. En el futuro,
sol, el viento, el agua, la potencia, ¿no es cierto?, el agua, la geotérmica y todas las energías renovables, entonces se espera que produzcan electricidad. Ya sea electricidad, contribuyan directamente a las redes de electricidad, o esa electricidad la usen para producir hidrógeno que se puede almacenar en aquellos momentos en que esta, ¿cómo se llama?, esta curva de producción disminuye, ¿no es cierto?, es que estaríamos en condiciones de almacenar, de usar hidrógeno almacenado para alimentar la red eléctrica. O sea, el hidrógeno viene a ser como una especie de buffer para los químicos, ¿no es cierto? Un buffer que ayuda a alisar la periodicidad de la disponibilidad de energía eléctrica, fotovoltaica o de viento. Y así entonces este se puede usar directamente, el hidrógeno como tal, en transporte, en las fábricas, en las casas, en fin, calentamiento. Y también la electricidad puede aportar en forma, digamos, directa a la sociedad. Esto es parte entonces de lo que se llama la economía del hidrógeno. Una sociedad basada más bien en el hidrógeno que en los fósiles para llevar a cabo toda su actividad. Energías renovables, de biomasa y de aguas de desecho, y etcétera, etcétera, que alimentan tanto a la red de hidrógeno como a la red de electricidad, ¿no es cierto? Y hacen funcionar todo, la industria, las casas, los automóviles, en fin. Esta es la economía del hidrógeno. Esto es lo que está implicado aquí. Bueno, ahora, ¿qué nos detiene con el hidrógeno? ¿Por qué no despega esta cosa? ¿En dónde estamos entrampados? En la incertidumbre. Hay muchísima incertidumbre aquí adentro. Incertidumbre que viene de distintas fuentes. Viene, por ejemplo, del Estado, que tiene que preocuparse del marco regulatorio, de una política integrada, en muchos ámbitos, política integrada, de transporte, de medio ambiente, de políticas sociales, de trabajo, de puertos, de caminos, etc. De hacer joint ventures con países o con empresas gigantescas, de la cooperación internacional, va a participar en el financiamiento, va a subvencionar algo. ¿Cuáles son los beneficios de todo este cuento para Chile como gobierno, digamos, como Estado? La comunidad ahora, y aquí en esta columna tengo lo más soft, digamos, de este tema, digamos. Lo que tiene que ver con la comunidad. ¿Dónde se requiere la energía? ¿Cómo se va a informar a la comunidad? ¿Cuál va a ser su participación? ¿Va a ser capacitada? ¿Se la va a habituar o va a adoptar una cultura de alguna manera? ¿Cómo se ve la comunidad como una actriz relevante de la eficiencia y del uso de esta cosa? ¿Qué pasa con los stakeholders? ¿Están en la comunidad? ¿Están en conocimiento del tema? ¿Están dispuestos a participar? Los sindicatos, los trabajadores, los bomberos, la salud, y aquí hay que mencionar que en los países donde esto funciona, en grande, digamos, creo que son algo así como 60 organismos que tienen que ponerle la mosca, ¿no es cierto?, al proyecto que se está realizando para que se lleve a cabo. Esto no es para soltarlo, digamos. Esto ya están dando en nuestros países. Bueno, aquí vamos a tener que implementarlo. Y hasta los bomberos, la policía, ¿no es cierto?, todo interviene en esta historia. Por todos ellos pasa esta aplicación. El medio ambiente. ¿Cuáles van a ser los impactos medioambientales? ¿Cómo van a sufrir esas comunidades o esos trabajadores que están trabajando en ese ambiente agresivo ahora y tal vez peligroso, en fin? ¿Qué van a decir los operadores de los camiones cuando se enfrenten a los sindicatos, ¿no es cierto? En fin, a las empresas. ¿Cuál es la huella de carbono de todos estos usos y de esta producción del hidrógeno? ¿Cuáles son los aspectos de seguridad? ¿Es suficientemente confiable hoy día como para adoptarla así fácilmente? ¿Qué se requiere para hacerla confiable?
Y eso dentro de lo soft, pero cuando hablamos ahora de lo duro, lo científico, la ingeniería, las brechas no son menores, los problemas no son menores. ¿Cuál es el estado de conocimiento y de desarrollo en Chile? ¿Hay tiempo y recursos para reducir las brechas en desarrollo científico? Muchos dirán, no, si no se necesita, porque podemos comprar los equipos y a los ingenieros y a los equipos y de afuera. ¿Qué expectativas abre este nuevo vector en términos científicos? ¿Cuáles serían las fuentes ¿cómo se llama?, de hidrógeno más promisorias? ¿Cuáles serían las formas de obtener el hidrógeno? Particularmente ya estamos derechamente enfrascados en si va a ser con la tecnología PEM o con la tecnología alcalina, la hidrólisis alcalina, ya están en la palestra. Y a nivel de ingeniería, ¿qué niveles de producción de hidrógeno debemos tener para que esto sea viable? Ya latamente lo dijimos. El proyecto CAEX tiene la ventaja que podría hacer viable esto por el expediente de la gran demanda que tiene. Tal vez no haya otro consumo individual más grande que el que tienen esos camiones. 1000 toneladas diarias, yo creo que es imbatible. ¿Cuáles son las tecnologías más promisorias para producirlo? Solar, eólica, mareomotriz, etcétera. A lo mejor va a ser un conjunto de ellas. Va a haber que estudiarlo. ¿Va a ser generación distribuida o centralizada? Este es un tema que me llama muchísimo a mí. Yo quisiera intervenir en esto, en el curso. ¿Cuál de estas dos son las que debemos? Es un tema súper crudo. A muchas empresas generadoras les va a interesar la distribuida, porque así cada uno puede tener su propio generador. Cada empresa podría tener su propio generador de hidrógeno. Cada minera podría tener su generador de hidrógeno. Pero honestamente, yo no veo centenares de generadores de hidrógeno pequeños, porque resulta que necesitamos las economías de escala, como lo mostramos anteriormente. Y también hay un problema de seguridad cuando hay muchas manos metidas en un tema que es delicado como este. Entonces, ¿la va a ganar la distribuida o la centralizada? Ese es un tema álgido de discusión que va a tener que venir luego. ¿Va a reemplazarse los vectores de energía o se va a sumar a los existentes? Claro, en la transición se va a sumar, seguro que se va a sumar al diésel. Ya en los camiones es un 60% el reemplazo nomás, pero ese 60% disminuye un 60%, más del 60% ¿cómo se llama?, la contaminación ambiental. Entonces no hay que desestimarlo tan rápidamente. Se incorporaría a la matriz energética, va a haber planificación territorial, ¿qué papel juega el Smart City como demandante del hidrógeno? ¿Cuál sería la competitividad de esta industria del hidrógeno? En fin, suma y sigue. ¿Hay inversionistas para desarrollar la economía del hidrógeno en Chile? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto nos vamos a demorar en hacer esto? ¿Cuál es el desarrollo que se viene de los stakeholders, de los startups, etcétera? Entonces, muchas incertidumbres. Y aquí paso entonces a comerciales. ¿Cómo se llama? La Universidad de Santiago está por lanzar a principios, en unos pocos días más, un diplomado en economía del hidrógeno, donde muchas de estas cosas que yo mencioné en términos bastante superficiales, digamos, y muy coloquialmente, entonces se van a ver ahora en forma más seria, más estructurada, más cuantitativa, y con la idea de dar una visión integrada de lo que significa la industrialización del hidrógeno como vector energético, considerando todo lo relativo a la técnica, la economía, la gestión y la legislación. Viendo como procesos la generación del hidrógeno y los usos, el almacenamiento, el transporte, la distribución, el dispensado, la cadena de valor, la normativa, la seguridad, conocer los mercados nacionales, internacionales y futuros y actuales, entender y evaluar técnica y económicamente proyectos relacionados en lo que se espera de nuestros futuros estudiantes. Está estructurado en 12 módulos y tiene una duración de 180 horas cronológicas, con 90 horas de docencia directa a través de Zoom. Estos son los módulos. Aquí hay 9 módulos, pero son 12 en realidad porque hay 2 módulos más que son de taller. Entonces tenemos
más o menos como lo he tratado de hilar en esta presentación, o sea, ver qué es el hidrógeno actualmente. El hidrógeno en máquinas de combustión interna, y gran uso, que se ve como más promisorio, a mi juicio. Enseguida, el hidrógeno en las celdas de combustible a hidrógeno, el otro gran proyecto de investigación aplicada de la Universidad de Santa María. La generación de hidrógeno, todas las tecnologías y todas las fuentes de energía para la generación de hidrógeno, una particular, ¿cómo se llama?, profundización en las energías renovables, y después tenemos el manejo, la distribución, el transporte, el almacenaje, etcétera, del hidrógeno, las aplicaciones industriales del mismo, y cómo se va con todo lo anterior hacia una economía del hidrógeno, y cuál es ahora la perspectiva de esta economía del hidrógeno en Chile. Para terminar finalmente con un seminario de evaluación de los estudiantes con un proyecto que van a tener que iniciar aquí en la segunda o tercera semana. Paréntesis, estas son, cada módulo va en semanas y tenemos 10 semanas de diplomado. Ahí está el link a la información de nuestro Departamento de Ingeniería Química al diplomado. Otras actividades que hemos hecho, hemos participado en el seminario, fue uno de los primeros que impartimos, el Seminario de Economía del Hidrógeno y Desarrollo Sustentable, que se produjo en el 2015, y vino este señor que es rector de la Universidad de Esslingen, una universidad de ciencias aplicadas en Alemania que es dedicada a transporte con celdas de hidrógeno. Participamos en el seminario de hidrógeno eólico en Magallanes, donde aparecieron las primeras cifras el año pasado de consumos siderales de hidrógeno, y finalmente participamos en la conformación de la mesa, somos socios fundadores de la Mesa de Hidrógeno Austral, que según nos decía Erwin, viene una reunión próximamente de Cavendish allá. Con esto doy finalizada la charla, agradeciendo a todos los presentes, espero que haya cumplido con sus expectativas y pidiendo perdón por lo coloquial de esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación, muy motivadora también. Y hemos ido recogiendo algunas de las preguntas que han surgido a medida que iba avanzando la presentación. Pedro Rodríguez nos pregunta, dice, ¿y el hidrógeno azul cuando proviene de HCS, pero se logra capturar el CO2? Discúlpame, María José, es que me interrumpieron Sí, no hay problema. Lo planteo como una pregunta, pero la verdad es que ahora que lo leo no sé si es una pregunta o una afirmación, porque dice, el hidrógeno azul cuando proviene del HCS, pero se logra capturar el CO2. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El color tal vez no importe mucho, digamos, pero sí importa el costo. Yo tengo la idea de que ¿cómo se llama? La generación de hidrógeno por reformado con recuperación del CO2 que se genera es una muy buena opción y puede ser ¿cómo se llama? Un contrincante fuerte a estas tecnologías de producción de hidrógeno en base a la eólica y a las otras. Puede llegar a hacerlo. Hay ¿cómo se llama? Hay experiencias, ¿no es cierto?, que se están haciendo ya en Inglaterra, en que en los pozos petroleros, ¿no es cierto?, producen gas, sacan gas, pero ese gas viene con CO2 y como el CO2 no lo pueden meter al sistema de combustible, entonces lo que hacen lo recuperan por un sistema de membrana, recuperan el CO2 y lo que hacen lo mandan de vuelta. Por las mismas cañerías lo mandan al fondo del mar y ahí se almacena el CO2, entonces se recupera, se almacena y se hace en cientos de miles de toneladas. Es una tecnología que ya está aquí.
Ahora, no va a costar nada entonces de que el hidrógeno, el CO2 que se produzca como producto del reformado, que es del metano, ¿no es cierto?, que es lo más barato, allá mismo se puede hacer, donde lo están haciendo, donde lo están sacando, ahí mismo podrían generar el hidrógeno por reformado, ¿no es cierto?, y el CO2 mandarlo de vuelta para abajo. Entonces, yo sospecho de que esa puede ser una tecnología competitiva. Y esto es una cosa que va a haber que mirar muy seriamente, porque, bueno, una vez que se lanza la carrera, ¿no es cierto?, estas son inversiones gigantescas. Y no vaya a ser que hagamos una inversión gigantesca en fotovoltaico, en eólico, en lo que sea, y de repente salta una innovación en esta otra materia, en recuperación de CO2, y le hacemos la cruz inmediatamente, le ponemos la lápida al proyecto. Entonces, este es un tema muy preocupante, muy interesante. Claro que sí. Camila No sé, Farías. está Erwin, a lo mejor Erwin puede tener alguna, quisiera darle la palabra también a algunos de mis colegas que están participando también en el diplomado y que son profesores que vienen no solo de la academia, sino que vienen de la industria, vienen de las empresas, del ministerio, del medio gubernamental, y vienen de, ¿cómo se llama?, el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, y Erwin es una persona muy versada que está dedicada a energía en el Colegio de Ingenieros. No sé si tienes alguna reflexión, Erwin, en torno a este interesante punto. Encantado, Ricardo. Si al final de cuentas todo esto se mueve por la plata, o es un negocio o no es un negocio. Entonces, Definitivamente. sí es importante el punto que tú pusiste, Ricardo, porque Chile tiene un exceso de energía renovable. El potencial que tenemos de energía renovable, para ponerlo en cifras, es del orden de 2 terawatts. Para que sepan, un terawatt. Ricardo estaba hablando de megawatt. Los hidrolizadores más grandes que se están haciendo ahora son de megawatt. 20 megawatts en Canadá se está echando a andar uno. Y lo que decía Ricardo, tenemos que llegar a gigawatt. Y de ahí el potencial chileno es de terawatt, o sea, es 1 a 1 millón. En ese camino vamos a poder bajar los costos inmensamente. Vean lo que pasó con la industria fotovoltaica. Entonces, una cosa es centrarnos en lo que pasa en Chile, que es lo que decía Ricardo, es un mercado nacional que tenemos que tener para tener nosotros mano de obra. O sea, lo que decía, las personas tienen que aprender, y no solo con libros, sino que hands-on. Por lo tanto, estos proyectos pilotos son fundamentales para crear una oferta en Chile, y para eso se necesita una demanda en Chile. La demanda internacional es inmensa y grande, no se olviden, eso no es un problema, pero en Chile tenemos que crear primero esta industria, tenemos que crear gente que opere esta. Nos pasó con el litio, ¿no es cierto? Prometimos tener 25% rebaja para la gente que pusiera acá industrias, no sé, de baterías. Se fueron porque fuera de los viejos con la pala, ¿no es cierto?, poniendo un cerro, no hay gente. Y eso es importante, por eso que estamos promoviendo la educación en hidrógeno, porque tenemos que empezar. Y no se gana nada con capitales, se necesita personas. Esto se mueve con personas. Entonces es muy importante que nosotros veamos qué potencial tiene Chile. No va a ser de un día para otro, olvídense, no es mañana. Pero tampoco la minería no se creó de un día para otro. Estamos hablando de un potencial de Chile más grande que la minería. Así que no se hace en 2 años, tranquilo. Esto se va haciendo paso a paso. Pero primero que nada tenemos que aprender en Chile y tenemos que tener proyectos donde la gente aprenda. Y eso es lo bonito de lo que estamos haciendo con estos proyectos pilotos, es que va a haber aparatos donde meter las manos, más allá de estudiarlo en el libro. Y eso es lo que queremos hacer con este diplomado, es ver de crear esta conciencia y ver dónde está el negocio es tremendo y grande. Y eso es lo que nos tiene a nosotros muy contentos, porque yo no veo en Chile en este momento una economía tan grande como la que vendrá con el hidrógeno. No hay otra. Entonces no nos podemos perder esta oportunidad, y entre todos como sociedad tenemos que trabajar para no perder esta tremenda oportunidad que tenemos. Así que esto es lo que nos motiva a estar trabajando en esta cosa que para el futuro. Algunos dicen que tenemos unos problemas más grandes ahora, sí, pero si no hay nadie pensando en el futuro estamos sonados. No podemos caminar mirándonos los pies. Tenemos que mirar hacia adelante, y eso es lo que hacemos con este diplomado. Y menos con la pistola apuntándolos.
Perfecto, muchas gracias por los alcances. Vamos a seguir porque tenemos bastantes preguntas, hay mucho interés de parte de los asistentes. Camila Faría nos pregunta, ¿la generación de hidrógeno verde a través de electrolisis no competiría por el agua con el consumo humano? No, porque como lo mencioné, la cantidad de agua que se necesita para ese desarrollo que yo mencionaba de las 1000 toneladas diarias de hidrógeno, en realidad es una fracción del agua que está produciendo, por ejemplo, la planta de ósmosis inversa que tenemos en el norte. Entonces, eso no es difícil de replicar, es tecnología madura, eso es desalinización de agua de mar. Ahora, si tú haces una mega planta de ósmosis inversa, vas a tener agua para la agricultura y el agua para la industria, en fin, entonces son cantidades siderales de agua. Pero no es tanto el requerimiento, no es preocupante el requerimiento de agua y jamás va a ser, digamos, limitante para el consumo humano. O sea, no va a llegar jamás a esos extremos. Ricardo, quiero nada más que no quiero meterme, complementar este punto porque lo del agua pone nerviosa a mucha gente. Sí. Si nosotros reemplazamos todo el diésel de la minería completo por hidrógeno, tenemos que aumentar la cantidad de agua que necesita la minería en exactamente un 1%. Mira. O sea, en vez de tener el 100% de agua que hoy día usa la minería, tendría que tener el 101%, lo que no es nada, yo podría ahorrar. Otro método cuantitativo, si nosotros sacamos todos nuestros combustibles que tenemos hoy día, combustibles que estamos importando, toda nuestra parafina, nuestra benzina, nuestro diésel, todo en Chile lo reemplazamos por hidrógeno verde, tenemos que aumentar el consumo de agua en Chile. Y es exactamente un 0,6% de la cantidad consumida de agua. Así que tranquilos, hay suficiente agua, y ya di una de las preguntas que yo me simpático porque Chile tiene la gracia de ser muy angostito. Entonces yo puedo sacar agua del mar, acuérdense que eso es H2O, lo que tenemos en el Océano Pacífico, y tenemos una cantidad de agua inmensa, y es poquito con lo que necesita. La gracia es que el hidrógeno tiene mucha energía, como lo mostró Ricardo, dentro de cada molécula. Entonces, poquita el agua que necesitamos. Entonces, no estamos compitiendo con agua potable, nada de eso. Hoy día la minería usa grandes cantidades de agua salada y tiene desalación. Entonces, para cambiar todo el diésel que tenemos en la minería, basta con el 10% de lo que estamos produciendo de agua para Antofagasta. O sea, tranquilos, el agua no es ningún problema. No es problema. Perfecto, muchas gracias. Quedó muy claro. Luciano nos dice si hay ideas de consorcios tecnológicos para el desarrollo o convenios para favorecer los precios de calderas industriales H2 verde o híbridas, y además nos pregunta si hay experiencias internacionales en el uso de H2 verde en calderas industriales. Ay, no lo sé. Me quedó grande la pregunta, realmente. Sí, las hay. Las hay, Ricardo. De hecho, todas las calderas nuevas en Europa que hace Bosch, se llamaba LOCE, tienen hydrogen ready. O sea, en algún momento, como se usa hidrógeno, simplemente se puede usar. Y lo de hidrógeno no le tengan miedo. En Santiago de Chile tuvimos iluminación con el famoso gas de ciudad. El gas de ciudad, ese gasómetro que hay, que todavía se ve en la estación central, ese gas de ciudad contenía 50% de hidrógeno. Y no pasó mucho. Entonces, sí, cañerías pueden, algunas sí, algunas no, pero se puede inyectar el hidrógeno dentro de las cañerías de gas natural. Así que sí, hoy en día no cuesta nada, es un poquito más de inversión, pero yo puedo tener listas las calderas para reconvertirlas a un combustible cero emisiones, como sería el hidrógeno. O sea, eso no se preocupen, eso se está haciendo. La pregunta es, como decía Ricardo, el precio. O sea, ¿cuándo me vale la pena usar hidrógeno y cuándo sigo usando gas natural barato? Ese es el problema. Técnicamente no es problema. Perfecto, ahí por complementar la respuesta, Edwin. Javiera nos pregunta qué tipo de instrumentos se avisoran para fomentar el desarrollo de este mercado en Chile, y además
¿Cuál es la posición del Ministerio de Energía considerando su recorte presupuestario para el 2021? Su foco mediático está en temas fotovoltaicos, como por ejemplo la casa solar. Bueno, lo que podría aventurar en forma bastante superficial es que desde el nivel gubernamental, llamemos ministerios, todos los ministerios, el Ministerio de Economía, Corfo, en fin, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, y todos están trabajando, yo diría, mancomunadamente en esta materia de impulsar, de fomentar el entendimiento y el acercamiento entre los actores principales, ¿no es cierto?, hacia una economía del hidrógeno. Se está viendo mucho estas misiones empresariales, este acercamiento entre empresas, academia y gobierno para mejor entender y hacer incluso investigación aplicada, como se está gastando en Corfo a esos niveles, proyectos muy, muy grandes, en esta materia. O sea, hay una preocupación, hay un interés público por esta cosa muy importante, que no es de desestimar, digamos. Ahora, ¿qué instrumentos en particular va a utilizar? No es este el minuto, pero va a tener que aparecer muy luego, y mi punto fue en uno de estas reuniones de las mesas técnicas del ministerio, propuse, porque eché de menos, digamos, que el gobierno debiera ser más agresivo en cuanto a la gestión de convenios, de alianzas, de joint ventures, por último, con grandes empresas, incluso a nivel gubernamental, porque estamos viendo de que esto es muy, muy grande y el desafío es muy grande. Entonces necesitamos llevar el precio del hidrógeno a piso y eso requiere producciones gigantescas, que no las podemos hacer solas. Entonces, y ya está todo el mundo pensando en eso. Europa ya puso los ojos, Alemania y otros países pusieron los ojos en Marruecos y están haciendo allá en Marruecos una planta, no sé si es de 25 gigawatts, corrígeme Erwin, 25 gigawatts. Eso es toda la producción de Chile de energía eléctrica. ¿Para qué? Para producir hidrógeno con esos 25 megawatts. Entonces, gigawatt. Sí, entonces, concretamente son 350 millones de euros que le pasaron a Marruecos, de los 2.000 millones de euros que puso Alemania para tener proveedores. Y lo que queremos es que parte de eso venga a Chile. Entonces ya le pusieron para incentivar, porque ellos son deficitarios en energía, necesitan energía limpia. Entonces, ¿por qué no hacerlo en diferentes países desérticos? Marruecos está ahí con el desierto del Sahara y acá tenemos el desierto de Atacama. Así que estamos haciendo así nosotros. Vengan muy para acá. Inteligente. Exactamente. Esa es la idea, pero fíjate, como digamos, estas iniciativas gubernamentales, por alguna razón tal vez bastante entendible, se han mantenido muy, de muy bajo perfil, no han salido hacia afuera, no han sido publicitadas. Entonces, uno se empieza a pasar el rollo, ¿no es cierto? Y dice, pucha, están atrasados. No, si no están atrasados. Resulta de que vienen trabajando en eso, pero que simplemente no hay suficiente información. Ese es el punto. Después de lo que ha ocurrido, después de las cosas que se han publicitado últimamente de las acciones gubernamentales, quedo tranquilo de que efectivamente se están haciendo esas gestiones a alto nivel. Perfecto. Y en esa línea, Ricardo, y desde tu experiencia, nos pregunta David, ¿cuál sería la línea base para empezar a producir hidrógeno en territorios en vías de desarrollo? Es decir, ¿qué se debe conocer en primera etapa? ¿Qué se debe conocer para llegar a producir? O sea, estamos hablando ya de llevar a cabo una iniciativa. O sea, se necesita saber muchísimas cosas. Se necesita tener claro, primero que nada, la demanda y los precios posibles que se pueden... eso va a pasar por si hay, si se puede estirar el chicle hasta, qué sé yo, $1,5 el kilo, porque están entrando ¿cómo se llama?
los impuestos a la contaminación, y entonces hay demanda de un hidrógeno para reparar este efecto. Entonces, mercados, hay que tener clarísimos los mercados. En cuanto a las tecnologías, hay que estar muy atento a qué tecnología, qué empresa va a llegar con un electrolizador de suficiente tamaño para poder, de forma sensata, ¿no es cierto?, ofrecer una planta que no sea una mega planta, gigaplanta, para producir las 1000 toneladas, que no sea la replicación, ¿no es cierto?, de 50 plantitas chicas, digamos. Entonces, y en eso está, el mundo está atrasado, porque Siemens lleva más de 10 años estudiando la posibilidad de producir un electrolizador de 100 megawatts, y va en 10, y no ha llegado a los 100 megawatts. Nel, como decía Hermin, tiene un electrolizador de 50 megawatts y produce 26 toneladas diarias. Estados Unidos creo que va más adelante, pero parece que la tecnología es un poco diferente, algo contamina, y es más grande. Pero de todas maneras, ninguna está cerca siquiera de las 1000 toneladas diarias de hidrógeno, ni una. Entonces, ¿qué se necesita? Muchísimo estudio, muchísimo, ¿cómo se llama? Estas reuniones, muchas reuniones que se hagan con la gente para ver cómo a través de investigación aplicada, por ejemplo, aquí logramos, por una parte, acercarnos a lo más promisorio en términos de uso, como en generación de electricidad y generación de, ¿cómo se llama?, de hidrógeno. Y posteriormente hay que integrar todo ese paquete para ver que esta producción sea estable en el tiempo, se sustente. No vaya a ser cosa de que salga, como yo decía, una tecnología por allá reformado con recuperación de carbón y manda al diablo a todo el mundo. O sea, eso perfectamente puede ocurrir. Entonces tenemos que estar muy atentos, y eso requiere una comunidad científica, gubernamental y, ¿cómo se llama?, empresarial, bastante, ¿cómo se llama?, imbricada y bastante atenta a todo lo que está pasando. Y estas cosas que están ocurriendo, estos webinars, estas sociedades que han aparecido últimamente, ¿no es cierto?, en torno al hidrógeno, están cumpliendo ese papel. Perfecto. No es de la noche Bien, a la mañana. Ricardo, en función al tiempo, vamos a tomar la última pregunta porque ya nos pasamos un poquito del horario que habíamos planteado. Bueno. La última pregunta es de Lucas. Quedaron varias consultas sin poder ser resueltas, así que si alguien igual te puede escribir, estaba tu correo ahí en las presentaciones, lo puede hacer. Lucas nos dice, disculpen la ignorancia, pero ¿cuál es la ventaja o diferencia respecto a la energía eléctrica en sí? Pues ya existen autos eléctricos como Tesla muy potentes o motores a lo largo de toda la industria. Muy buena pregunta. La diferencia está en ese gráfico de Fraunhofer que yo mostré, ¿no es cierto? En ese gráfico se muestra el rango de aplicación, la barra roja que mostraba yo del hidrógeno, de aplicación del hidrógeno en términos de potencia y de energía. Cuando las potencias y las energías son altas, una potencia de una energía de 1 gigawatt hora y de una potencia de 100 megawatts, cuando estamos en ese orden de magnitud, alrededor de, ¿no es cierto?, el hidrógeno la llega, frente a cualquier otra tecnología, como por ejemplo la energía de celdas de combustible de hidrógeno, que tienen un rango muchísimo menor de aplicación. Entonces, una es y el porqué de ese rango. Bueno, ahí hay distintas visiones también, distintas justificaciones. Una es que las potencias y las energías requieren un gran almacenamiento, ¿no es cierto?, como asimismo la autonomía que tienen para el transporte, por ejemplo, necesitan almacenamiento. Y bueno, hoy día un camión, por ejemplo, diésel, tú lo llenas con diésel, con 4.000, 3.500 litros de diésel y funciona el día. Pero ahora con hidrógeno, bueno, con hidrógeno a lo mejor necesitas menos kilos, pero resulta de que esos kilos tienen un volumen tan grande que sencillamente no caben para hacerlo funcionar el día completo.
¿Cómo se va a hacer? Bueno, va a haber que arreglárselas de alguna manera, digamos. No sé si meter el hidrógeno en un carrier orgánico, ¿no es cierto? De alguna manera arreglársela para que en el volumen disponible que tenemos del camión sea posible tener la autonomía de un día de trabajo. Entonces, elementos como ese, hay varios otros que tienen que ser considerados para ver si esta tecnología es, digamos, factible o no. Te complemento bien cortito, Ricardo. No es una competencia. La densidad energética de una batería es malísima. O sea, comparado con los que tú estás diciendo, es malísima. Por lo tanto, necesito muchos kilos de batería para tener algo de energía. Por lo tanto, un camión CAEX, si yo lo hago con baterías, tengo que decidir, o llevo baterías o llevo piedras. Así de simple. Tendría que llevar todo un acoplado lleno de baterías para aguantar lo que tiene. Entonces, para vehículos pequeños, la batería es perfecto. Si tengo 10 horas para recargarlo, perfecto. Pero no si tengo que trabajar 24 horas al día. Los grandes centros de distribución en Estados Unidos usan grúas de horquilla con hidrógeno, porque yo reposto en 3 minutos. Claro. No tengo que tener 10 minutos mi grúa de horquilla parada. Entonces, esa es la diferencia en la densidad y la velocidad con la que yo puedo recargar. Por lo tanto, no es una competencia, sino que es uno y el otro, depende de si es largo alcance o es poco alcance. Con las tecnologías de almacenamiento hoy día, con las baterías de hoy día. Fíjate que ya están saliendo incluso cosas que eran impensables hasta hace poco tiempo, el uso del hidrógeno en helicópteros taxi en Estados Unidos. Helicópteros taxi, o sea, consumo masivo de hidrógeno, súper peligroso además encima, pero ya existe eso. Entonces, y eso porque, y a fuel cell, digamos. Eso significa de que las tecnologías están, ¿cómo se llama?, compactándose y haciéndose más eficientes que pueden llegar a, ¿cómo se llama?, rendimientos insospechables. Muchas gracias, Ricardo y Erwin, entonces, por la presentación y por dar respuesta a las consultas que surgieron el día de hoy. Agradecemos también a todos los participantes por haber asistido el día de hoy a esta clase magistral abierta, y les comento que el lunes 9 de noviembre tenemos una nueva clase, por si a alguien le interesa, denominada COVID-19 y la inundación de papers. ¿Cómo distinguir el trigo de la paja? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar información actualizada de todas las actividades que realizamos en el departamento. Y por último, para cerrar, les pedimos que por favor puedan contestar una brevísima encuesta, son solo 3 preguntas, para saber qué tal les pareció esta actividad y nosotros ir mejorando día a día. Posterior a eso, quedamos entonces liberados. Que tengan una muy buena tarde. Un saludo, que estén muy bien y gracias. Chao, muchas gracias a ti, Erwin. Chao. Gracias. Chao, Ricardo. Carlito, conversamos por teléfono. Carlos. Sí, dale, llámame. Vale. Buena. Me retiro, María José, Sí, agradeciendo. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por todo y sobre todo Gracias, Ricardo. a los asistentes. Muy amables. Muchas gracias.